A la hora que la luna va muriendo, justo cuando comenzabas a soñar, arranqué de mi guitarra unos arpegios para que tengas un lindo despertar. Se entreabrió la ventanita de tu rancho y a la sombra de un lapacho me escondí. Galopaba el corazón ya desbocado y empecé mi serenata para ti. Escucha mi serenata, que solo es para ti. Ya no sé decir nada, solo te quiero, Cuñataí. Solo te quiero, Cuñataí. Solo te quiero, Cuñataí. Se entreabrió la ventanita de tu rancho y a la sombra de un lapacho me escondí. Galopaba el corazón ya desbocado y empecé mi serenata para ti. Escucha mi serenata, que solo es para ti. Ya no sé decir nada, solo te quiero, Cuñataí. Solo te quiero, Cuñataí. Solo te quiero, Cuñataí. Solo te quiero, Cuñataí. Bueno, entonces en Contando Historias, hoy vamos a dar lectura a algunas noticias y comentarios, datos extraídos de este libro acerca de la historia de la cocina, que lo presentamos en programas anteriores, de Felipe Fernández Armesto, Historia de la comida, alimentos, cocina y civilización. Creo que es importante retomar la lectura como fuente de conocimiento. Y tiene esa lentitud que produce esa alimentación intelectual, la lectura del texto escrito. Así que ahondemos un poquito en esa práctica lectiva, que es lo que produce que el hombre pueda transmitir su conocimiento, su cultura, a través de la tradición, de generación en generación. Dice en el prólogo el autor que Lord Northcliffe, el gran magnate de la prensa británica, solía decirle a sus periodistas que 4 eran los temas que garantizaban un interés perdurable en los lectores: la delincuencia, el amor, el dinero y la comida. Solo el último tema, la comida, es fundamental y universal. La delincuencia despierta un interés minoritario, incluso en las sociedades peor reguladas.
Es posible imaginar una economía sin dinero y reproducción sin amor, pero no puede haber vida sin comida. Por ende, resulta legítimo considerar la comida como el tema más importante del mundo. Es lo que más preocupa a la mayoría de la gente la mayor parte del tiempo. Continúa el autor. La primera revolución es la invención de la cocina, que yo veo como un episodio de autodiferenciación del hombre respecto al resto de la naturaleza, así como un acontecimiento inaugural en la historia del cambio social. A continuación, se ocupa del descubrimiento de que la comida es más que un simple sustento. Su producción, distribución, preparación y consumo generan ritos y magia a medida que el acto de comer se ritualiza y se vuelve irracional o suprarracional. La tercera revolución que plantea el autor es la revolución del pastoreo, la domesticación y crianza selectiva de especies animales comestibles. Y presenta este tema antes que el de la agricultura, que pasa a ser, para este autor, la cuarta revolución. En parte explica por conveniencia y en parte para defender su argumento que al menos un tipo de cría de animales, la cría de caracoles, fue una innovación más antigua de lo que suele creerse. La quinta revolución en este proceso que teoriza Fernández Armesto es el empleo de la comida como medio e índice de diferenciación social. Bajo este enunciado, intenta trazar una línea de continuidad entre los orígenes probablemente paleolíticos de la adquisición de privilegios en la lucha para obtener alimentos, hasta las cocinas refinadas y burguesas de la época actual. Si ustedes recuerdan, habíamos hecho la historia del poder que se origina quizá en la orden de obtener el alimento. La sexta revolución que trata respecto de la comida, este libro, es sobre el comercio de larga distancia y el papel de la comida en intercambios culturales de efecto transformador. Y la séptima es la revolución ecológica de los últimos 500 años, que ahora se suele denominar el intercambio colombino, y el lugar de los alimentos en dicho intercambio. Por último, trata de la industrialización en el mundo en vías de desarrollo de los siglos XIX y XX, que aportaron los alimentos a dicha industrialización y cómo esto afectó a su vez a los alimentos. Y allí vemos a la invención de la cocina. Contábamos que los pueblos marinos se alimentaban primigeniamente de ostras. Así no se comen las ostras, comienza el capítulo el autor. Vemos al comensal remilgado jugueteando con ellas en los restaurantes, rociándolas de jugo de limón colado por una muselina, aderezándolas con vinagres de sabores extraños o salpicándolas con manchas brillantes de tabasco bermellón o cualquier otra salsa picante. Es una provocación deliberada. Trata de revivir los bisalvos antes de morir, una leve tortura bajo la cual podemos creer a veces que vemos retorcerse o estremecerse
a las víctimas balbas de las ostras. A la mayoría de los comensales les gusta comer así, pero sin embargo, un viejo historiador del siglo IV después de Cristo, de nombre Ausonio, en su propio jugo dulce dice que había que comer las ostras, mezclado con efluvios marinos, porque al comerlas de esta manera, tal cual vienen del mar, un penetrante retazo del mar, con todas sus algas y brisas, recibe el comensal. Estás comiéndote el mar y nada más que el mar, aunque algún tipo de encantamiento haya hecho desaparecer la sensación de beber un trago de agua salada. Los australianos, por ejemplo, esos pueblos que sucumbieron ante la llegada de los ingleses, engullen gusanos, guitutí extraído de los árboles del caucho, con los intestinos llenos de pulpa de madera a medio digerir. Era una costumbre común en los pueblos primigenios abrir el animal, el mamut o los animales de gran porte, y no comer la carne, sino abrir el estómago y comer el alimento que estaba en la cavidad estomacal del animal. Ese pasto completado por la saliva y los líquidos producidos por el interior del animal era lo que le daba la vitamina y el alimento necesario para sus andanzas. A los etíopes, dice el libro, les gustan las colmenas con las larvas jóvenes, aún vivas en las celdas. Y nosotros comemos ostras. Se comen con una imponente solemnidad, dice Maigón, que una imaginación pobre no puede captar. En el caso, son una comida cruda bastante poco habitual porque suelen estropearse al cocinarles las ostras. Al meterlas en pasteles de carne y riñones o ensartarlas envueltas en bacon, como hacen los ingleses, cubrirlas con varios tipos de salsa se las arruina. El caso de, imagínense, la ostra es un caso extremo, pero toda la comida cruda resulta fascinante porque es anómala actualmente. Constituye un evidente regreso a un mundo pre-civilizado e incluso a una fase evolutiva prehumana. Esa es la sensación que produce el hecho de comer comida cruda. Dice que el hombre es realmente excepcional por el hecho de valerse del fuego, aunque a otros primates, nuestros primos, los monos, los chimpancés, por ejemplo, también se les puede enseñar a emplear el fuego en usos limitados como encender un cigarrillo o quemar incienso, o inclusive mantener vivas las llamas. Pero el hombre, con la actividad de cocinar, es lo que marcó la diferencia con el resto del mundo animal. Y esto pudo haber sido, dice que, algo así hace unos 150.000 años. Sin duda, todo depende de lo que uno entiende por cocina. El caso, por ejemplo, de las primeras formas de cocinar fue utilizando la tierra caliente, terram escocere, como la llamó el poeta latino Virgilio, o las piedras calentadas al sol que hacían la cocina en sus primeros albores. Después tenemos el caso
de los japoneses. Los japoneses, grandes, ritualistas, ceremoniosos, dicen que el término habitual japonés para una comida, gohan mono, significa literalmente arroz cocido honorable. Reitero, la voz japonesa gohan mono significa literalmente arroz cocido honorable, frase que no solo refleja el papel omnipresente y esencial del arroz en Japón, sino la naturaleza social, el hecho de alimentarse. Hoy ya prácticamente no se comen comidas crudas en Occidente. Cuando la carne y el pescado se sirven crudos, es tan excepcional que adquiere connotaciones adicionales de subversión y riesgo en barbarie primitiva. En Etiopía aún se come la carne cruda. Cuenta un viajero que por allí pasó que pasan la carne cruda, sanguinolenta y tibia, cortada del animal vivo de un invitado a otro. Cada hombre aprieta un extremo de la carne firmemente entre los dientes y, a continuación, rasgando hacia arriba con un cuchillo afilado, se cortaba un trozo y por poco se despellejaba la nariz. Allí salta el autor a la domesticación del fuego. El fuego es un secreto traicionado por un desertor del Olimpo. Dijimos, Prometeo. En la antigua Persia, el misil mal dirigido de un cazador lo extrajo del interior de una roca. Según los indios de Dakota, fue arrancado de la tierra por las arpas de un dios con forma de jaguar. Para los aztecas, el primer fuego fue el sol, encendido por los dioses en la oscuridad primigenia. Los habitantes de las islas Cook creían que lo trajo Maui después de un descenso a las entrañas de la tierra. Un aborigen australiano lo encontró en el pene de un animal totémico, mientras que para otra tribu era un invento de las mujeres, quienes lo usaban para cocinar cuando los hombres se iban a cazar y después lo ocultaban en el interior de sus vulvas. Cada persona tiene su Prometeo y también lo tienen casi todas las culturas. Se desconocen los orígenes auténticos de la domesticación del fuego. Todas las teorías relacionadas con el tema parecen haber prendido como pedernal debido a alguna iluminación repentina. El descubrimiento del fuego se extendió hasta que la costumbre de quemar casas fue reemplazada por la costumbre de quemar la carne del cerdo o de cualquier otro animal que podía cocinarse o chamuscarse según otros. El caso de la revolución de la cocina fue la primera revolución científica, el descubrimiento mediante experimentos y observaciones de los cambios bioquímicos que alteran el sabor y favorecen la digestión. Por algo, dice el autor, se habla de la química de la cocina. La carne, pese a la desaprobación que provoca en aquellos dietistas modernos que nos amenazan con los peligros de las grasas saturadas, constituye una fuente de nutrición insuperable para el cuerpo humano, pero es fibrosa y musculosa. Al cocinarse, las proteínas de las fibras musculares se fusionan y convierten el colágeno en gelatina. Si se aplica fuego directo, como hacían los primeros cocineros, la superficie de la carne sufre un proceso semejante a la caramelización. Mientras los jugos se concentran, las proteínas se coagulan al calentarse y se produce la reacción Maillard entre las
aminas de una cadena proteica y algunos de los azúcares naturales de la grasa. Además de aumentar el consumo de alimentos comestibles, la cocina puede crear un tipo de magia más poderosa al hacer agradable al paladar lo que de otra forma sería venenoso. Ya lo anticipamos. El fuego destruye los venenos en algunos alimentos potenciales. La magia que vuelve comestible las plantas tóxicas es especialmente valiosa para los seres humanos, porque los alimentos venenosos pueden almacenarse sin miedo a las depredaciones por parte de otros animales y luego detoxificarse para el consumo humano. Esta es la ventaja cultural que convirtió la mandioca amarga en un alimento básico en la antigua Amazonia y en la zona guaranítica, y la raíz del trébol acuático en una comida preciada entre los aborígenes australianos. La mandioca amarga, alimento básico de la Amazonia, con el que suele elaborarse la tapioca, contiene, escuchen esto, la cantidad suficiente de ácido prúsico como para matar a quien coma una cantidad moderada. Pero el ácido puede eliminarse mediante los procesos empleados en su preparación, consistentes en machacarla o rallarla, dejarla en remojo y calentarla. El modo en que los indios cultivaron por primera vez esta planta y que acabaron dependiendo de ella, descubrieron estas peculiares propiedades que constituyen un problema intrigante, pero insoluble. Es fabuloso. Después nos habla cómo trató ese gran poeta griego, Homero, en su obra La Odisea, el viaje de vuelta de Ulises hacia su ansiada Ítaca y su querida esposa, la cual esperaba, ovillando y desovillando, que cantara tan bellamente Serrat. Dice, en el banquete que se ofrecieron por parte de Néstor, ese héroe de la guerra troyana, con ello honró a Atenea en la Odisea. Dice que el hacha seccionó los tendones del cuello de la ternera y el animal se derrumbó. En aquel momento las mujeres elevaron su grito de celebración. Cuando la oscura sangre hubo brotado a borbotones y la vida hubo abandonado el cuerpo de la ternera, descuartizaron rápidamente el animal muerto, cortaron los huesos del muslo a la manera usual, los cubrieron con capas de grasa y colocaron carne cruda sobre ellos. El venerable rey los quemó sobre la leña, rociando las llamas con vino, mientras los hombres jóvenes se arremolinaban alrededor con tenedores de 5 dientes en las manos. Cuando los muslos se hubieran quemado y los hombres hubieran probado las partes de dentro, cortaron el resto en trozos pequeños, los ensartaron en pinchos y colocaron los extremos punzantes sobre el fuego hasta que todo estuviera asado. Así narra la Odisea, esa comida de allá, de los siglos 6 y 7 antes de Cristo. Realmente invitamos a recorrer las páginas de este libro. Aquí encontramos, por ejemplo, la diferencia entre el fuego y el microondas que anunciábamos en programas anteriores. Dice que cocinar ha resultado tan beneficioso para los individuos como para las sociedades, que la revolución sigue hasta nuestros días. Hoy los críticos condenan la cocina y se considera que sus efectos socializadores están amenazados por los cambios tecnológicos. Dice que
En la práctica significa esta actividad científica de cocinar, eliminar de la vida la mayoría de los individuos, aislándola de imágenes, sonidos y olores de la despensa y del fogón, confinando a la gente en apartamentos sin cocina, mientras que los profesionales que trabajan en fábricas de preparación de comidas se encargan de que sus clientes tengan la suficiente energía solamente para trabajar. Hoy se come deprisa. La cocina fue una invención valiosa, pero hoy los alimentarios hábitos contemporáneos amenazan con dar al trasto con este logro. Comer deprisa y corriendo fomenta el ajetreo de la vida cotidiana y resalta la falta de valores de la sociedad postindustrial. Los individuos, mientras hacen otras cosas, comen sin mirar a quienes los rodean. En programas sucesivos comentaremos y leeremos las andanzas de Hans Staden y del médico que acompañó al segundo viaje de Colón, que ambos dejaron noticias de ese hábito caníbal que fue la sombra negra de la conquista, así llamada, de América. En nuestras Contando Historias. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarme y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí, sabor